Bueno, buenas tardes y damos pie a la tercera sesión de esta tarde y final, por otra parte. Y bueno, en primer lugar, lo que yo debo es agradecer a la universidad el ciclo que está organizando y agradecer, pues, muy en concreto a María, entre otras cosas, que haya cometido la heroicidad de por fin haber publicado el volumen de actas que seguirá así en adelante. Y decirte, María, cuando a mí me dijiste que yo iba a presentar a Elena Pimenta, pues para mí fue una alegría, fue una satisfacción, pues por saber que por ser Elena quien es, porque siento por ella una profunda admiración y un profundo cariño. Y tengo que dar unas cuantas notas de quién es Elena y qué ha hecho Elena. A mí me llama la atención una mujer que nace en Salamanca, y me llama la atención que ella ha escrito en alguna ocasión que una de sus primeras obras que vio y que le condicionaron un poco su vocación por el teatro fue una obra que a mí me pegó una sacudida impresionante, El quejillo de la cuadra, evidentemente. Quizá porque pertenecemos a una generación parecida, aunque muy diferente de edad en concreto. Dice que fue un espectáculo, ella lo califica como maravilloso y que le impactó. Estudia filología en la Universidad de Salamanca, inmediatamente se pone a dirigir, funda Atelier y lo dirige también, dirige una escuela de teatro en Rentería, aprueba las oposiciones de instituto, y en Rentería creo que le produce un hecho que va a ser definitivo en su vida. Ella funda la compañía UR Teatro y empieza a montar obras. Quizá no he dicho que estudia filología francesa e inglesa, que es un detalle importante. Traduce, dirige y versiona obras de Shakespeare. Pues podríamos hablar de muchos, de Trabajos de Amor Perdido, de Macbeth, de Coriolano, de Noche de Reyes, pero sobre todo una obra definitiva, creo, en la carrera de Elena, que es El sueño de una noche de verano. El sueño de una noche de verano la catapulta a una maestría absoluta en la dirección, que obtiene múltiples premios y que después retoma a lo largo en su carrera. Pero ya se dedica plenamente a la carrera de dirección, deja el instituto y no solamente dirige a autores clásicos. Yo creo que ella es un referente del teatro de Shakespeare en España. No se puede hablar de las representaciones de Shakespeare sin contar con sus montajes. Y dirige ya, pues, a otro tipo de clásicos que pueden ser españoles, como puede ser Valle Inclán, o como puede ser Martín Recuerda. Por cierto, en una obra muy predilecta por mí de Martín Recuerda, La llanura, que es admirable a mi juicio, y creo que un poco olvidada, demasiado olvidada, esa obra. Y de clásicos contemporáneos, de Juan Mayorga, Sonámbulos, El chico de la última fila, otra delicia de función, Cartas de amor a Stalin, y creo que su último montaje, aunque decir su último montaje es peligrosísimo, con Elena, por la capacidad de trabajo que tiene, al menos el que yo he visto, con Historia de una escalera de Buero Vallejo. Y después lo voy a comentar. Una de las cosas que a mí me impresionan del trabajo de Elena y del trabajo de Buero es el respeto que siente por los textos, que muchas veces ella no es la directora que quiere lucirse con grandes modificaciones, sino que sabe lo que tiene, lo que quiere es que conozcamos ese trabajo y que con el trabajo suyo de directora lo conozcamos lo mejor posible. La carrera de Elena, pues, le hace llegar a un sitio que tenía que llegar irremediablemente, que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, función y trabajo en la que yo creo que dejó huella. Y bueno, voy a hablar de algunos montajes. Por ejemplo, para mí, muy recordable, El alcalde de Zalamea, donde con una valentía, bueno, utilizó a dos personajes como Carmelo Gómez o como Joaquín Notario, pero yo quiero resaltar que hizo una cosa de una enorme valentía, y que algún palito te dieron en algún momento por ello, que hacer a Nuria Gallardo el papel de Laurencia, de Isabel. Bien,
A mí ya lo de los palitos, que hay que aclararlo, se le criticó porque parecía que era una mujer demasiado mayor para el papel que representaba, y es porque aún no hemos superado determinadas cuestiones. Pero a mí Nuria Gallardo me parece una actriz excepcional. Su Venganza de Tamar es difícilmente olvidable para los que lo vimos. Y ella llega a la Compañía Nacional en un momento que no era fácil aceptarla, después que Eduardo Vasco la tiene durante mucho tiempo. Y yo tengo que decir sobre todo una cosa: ella la lleva con una habilidad, con una sensibilidad, con un rigor, con una cercanía que la verdad nos admiró a todos. Y yo creo que consiguió una cosa, y es que todos fuéramos un poco de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, los espectadores. Cuando lo deja, tengo que decir, y lo digo públicamente y no pasa nada, nos dejó huérfanos. Nos quedamos sin dirección en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ahora mi esperanza es que volvamos a tener esa afiliación que tuvimos con ella. Por eso, a lo largo de su carrera ha obtenido muchísimos galardones, nombramientos. Hay una que me llama muchísimo la atención, la de Chevalier. El mundo es así. De las Artes y las Letras de Francia, el Premio Nacional de Teatro, varios premios ADE, el Premio del Jurado y de la Crítica en el Festival del Cairo. En el 22 se le dedicó un homenaje en el Festival de Almagro y otros muchos, que tampoco es cuestión de relacionar todos. Yo creo que el trabajo de Elena es un trabajo, antes lo decía de alguna manera, hecho con una humilde función dentro del texto y de la representación. Y ella por eso en algunos momentos ha dicho que cosas que son definitivas a la hora de los montajes. Y ella es creo que es muy buena, porque he leído varias entrevistas de ella, y es muy buena como entrevistada. Se nota que es filóloga, también hay que decirlo. Y ha dicho cosas, por ejemplo, como que necesito sentir que puedo defender un texto con dignidad y nobleza ante los espectadores. Eso de defender un texto con dignidad y con nobleza a mí me produce impacto. O que sigo teniendo las mismas ganas de seguir peleándome y comprometiéndome con el hecho teatral. Elena viene del mundo de la docencia y Elena es una enorme directora actualmente. Por eso quiero terminar la presentación con esta frase suya. Para mí, el teatro en sí ya es una forma de reconocer, percibir y entender la vida. Es una percepción del mundo que a veces me ensimisma y otras me hace ver cosas que a otros se les escapan. Y sobre todo, el escenario me ayuda a expresarme. No lo sé hacer desde la interpretación, pero creo que mi papel es ser intermediaria de afectos. Y dice, como una prolongación de lo que hacía cuando era profesora de instituto. Esta es Elena Pimenta. Tienes la palabra y muchas gracias. Elenilla, cariñete. Pues ya ha acabado conmigo. Muchas gracias, Antonio. Buah. Es que has dicho cosas que me recuerdan pues tantas ilusiones y tantos momentos y compromisos con los equipos, con la gente. Y me emociona que respires el teatro como lo respiro yo y además como profes todos, que creo que eso es algo muy importante. Muchas gracias, María, por contar conmigo. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándome hoy. Y bueno, yo poco os voy a descubrir. La idea que tenía al plantearme la ponencia de hoy es una mezcla de materiales. Me pongo aquí. Sí, no pasa nada. Mi idea era, lo he titulado Los lenguajes de la escena, la ponencia, y la idea es resumir de alguna forma, porque me he metido con dos trabajos diferentes, una comedia, no puede ser, perdón, yo he silenciado esto, os lo juro, pero es que entre el avión y todo eso me he perdido. Ay, madre, ay, esto es mi terror. Esto me pasa en una función y salgo a morir, vamos, corriendo.
A alguien le pasó en una función. Ay. Por Dios, perdona. Sí, decía que había elegido dos obras paradójicamente extrañas para los autores, como puede ser La Dama Duende, una comedia de Calderón, y, sin embargo, El castigo sin venganza, una tragedia de Lope. Y las había elegido para poder contaros cómo vamos conformando, cómo vamos cada una de las personas que forman el equipo de creativos, por supuesto de actores y técnicos. Para mí es así lo que has dicho de la familia. Yo concebí el clásico como una familia y conseguíamos que los técnicos se sintieran implicados cuando entrara el público y hacían señales desde donde estaban con su foco a ver qué tal iba. Yo recuerdo actuaciones, porque yo iba todas las semanas a ver las funciones, donde lo que estaba detrás era una fuerza enorme para trasladar, para contar nuestros autores al público. Y verdaderamente fue una etapa absolutamente inolvidable. Es muy probable que lo que yo cuente ahora sea precisamente hijo de una etapa muy privilegiada, porque sabéis que una compañía como la Nacional de Teatro Clásico te permite un espacio de investigación, es tu misión también, indagar, investigar el paso de los textos a la escena. Y pues, eso hace que en otros contextos el trabajo con los actores, el trabajo con los otros creativos sea mucho más limitado. Aquí, bueno, creo que a lo largo de los años fui consiguiendo fidelizar un equipo tanto de actores como de creativos y, por supuesto, sabíamos que los técnicos iban a ir siempre a favor, casi como los químicos de María, ¿no? Que creo que era importantísimo. Bien, entonces, entendiendo, como yo puedo entender, que los espectáculos son un conjunto, que una puesta en escena se nutre de los signos de toda índole, de los sistemas de signos, de otros lenguajes, para formar un todo, quería contaros un poco cuáles son los puntos de partida, dónde se ha desarrollado según la obra, en este caso La Dama Duende es por la que voy a empezar. La Dama Duende se estrenó en el Festival de Almagro, en el Teatro Adolfo Marsillac, si no me equivoco, es del año 17. En el año 17 estuvo en el Teatro de la Comedia prácticamente 2 meses, después estuvo en una gira nacional importante y estuvo en Italia también, en el Piccolo, que fue una de las experiencias quizá en el Piccolo Teatro de Milán, donde el público era capaz de seguir esa función y quedaron verdaderamente entusiasmados con el verso. Hay que decir que estaba acompañándonos allí Fausta Antonucci y todo su equipo, por lo cual, en fin, estábamos todos muy impulsados. La versión de esta obra corrió a cargo de Álvaro Tato, con quien trabajé varios años. La primera versión fue la de La vida de sueño, fue de Juan Mayorga. Después trabajé con, ahora no me sale el nombre, bueno, ya me saldrá, Ignacio García May, Verdad sospechosa, pero con Álvaro pudimos tomarnos un tiempo para desarrollar un lenguaje común que ya no se sabía por dónde, quién había dicho qué, como es bueno que ocurra también. Junto a él, junto a Álvaro Tato, voy a hablar primero de la idea central que fue el motor. Para hacer La Dama Duende, junto a Álvaro Tato encontramos en el personaje de Ángela el punto de partida para nuestra versión y montaje. Nos interesaba contar la aventura cervantina de una mujer que decide su destino, que es una rebelde lúdica y lúcida, que crea, que se convierte en la dramaturga de toda la obra y se inventa una fantasmagoría. Nos pareció muy acertado este punto de partida para contar al espectador que todos, y especialmente todas, somos dueñas de nuestro destino. Desde una sensibilidad más anclada en lo contemporáneo, Ángela es una mujer invisible por su condición de viuda y endeudada,
y consigue hacerse visible a lo largo de la obra. Estábamos de acuerdo en que la obra tiene una gran complejidad sintáctica y semántica y que si conseguíamos salvar, clarificando al máximo la forma de la obra de Calderón, podríamos ofrecer al público la gran humanidad que late bajo esa fantasmagoría llena de retórica. Pudimos resumir la línea fundamental de la obra en una mujer que construye un cuento de fantasmas para liberarse y que resuelve el avispero de los personajes de alrededor que se ven afectados y cuestionados. Una de las maravillas de esta obra es que Calderón da conflictos a todos. Me vais a escuchar constantemente, claro que la mirada de los que llevamos las obras a escena está manchada constantemente y si no aparece lo busca, lo empuja, lo impulsa por conflictos. O sea, pero además es que está en el propio lenguaje, es decir, la utilización de figuras retóricas como puede ser la antítesis, se está llamando todo el tiempo a la acción, ¿no? La versión. Siempre en proceso, siempre cambiante, siempre viva. Álvaro fundió las dos versiones existentes. Como versionista le pareció un privilegio contar con dos versiones canónicas de la obra, la de Madrid y la de Valencia. Resaltar que aprovechó lo mejor, según nos pareció, de la valenciana, sobre todo la jornada tercera, donde se produce un encuentro fascinante entre los dos hermanos, don Juan y doña Ángela, en una escena que parece salida de La vida en sueño, con trasfondo algo trágico, pero que aquilata mucho la acción. La versión de Madrid nos parecía más literaria, pero más fluida. En la de Valencia había, además de la escena citada, algunas diferencias, como, por ejemplo, arrojar a don Manuel a encontrarse con el fantasma, con la mujer, sin Cosme, es más teatral. Tato siempre trata de borrar sus huellas en la versión y hacer que el texto llegue nítido. La obra está llena de juegos, de capas y hay que afinar mucho. Acompaño a Tato en el proceso y reflexionamos sobre las intenciones y motivaciones de los personajes, sobre sus líneas de acción, sobre sus relaciones, sobre los temas que nos interesa resaltar, sobre las situaciones que queremos poner en valor, sobre el trabajo que hacen los actores, primero con Vicente Fuentes, maestro de verso, y después con sus personajes cada día. Álvaro suprimió unos 400 versos y, sin embargo, hemos conservado momentos que se suelen quitar, como los dos maravillosos sonetos que se dedican doña Beatriz y don Juan. He traído un trocito de eso para que lo veáis y si soy capaz de ponerlo, lo veremos. Y que nos cuentan una historia de amor preciosa, de mirarse a los ojos y decirse la verdad de lo que sienten, que está inserta en la trama en la que el amor juega al escondite constantemente. En el montaje se aprecia el cruce entre el entramado humano, muy reforzado desde la versión y desde la puesta, mitigando el componente intelectual de la comedia, luchando para que este último no fuera un obstáculo para el espectador. Tratamos de aclarar sistemáticamente la sintaxis y la semántica, labor en la que se insiste mucho en el trabajo con los actores. Es lógico, no se trata... Por ejemplo, nosotros improvisamos, pero improvisamos mucho en la primera fase de ensayos con el texto aprendido. O sea, ellos se saben el texto e improvisan situaciones con objetos diferentes, con espacios diferentes, con intensidades e intenciones diferentes. Pero intentar improvisar un texto de eso ya sabemos que es imposible. La edición crítica de cabecera de este montaje ha sido la de Fausta Antonucci. Es la edición de la generación del versionista. Es inteligente y recopila todo lo que se ha pensado sobre una obra tan compleja y con tanta historia textual. La viuda valenciana de Lope también ha sido una gran influencia porque la dama es un espejo, un reflejo lopesco de aquella. Decía Tato que pensaba que los personajes de Calderón, si hubieran podido, hubieran preferido ser los de Lope, porque estos tienen sexo en la oscuridad, tienen un mundo mucho más sensorial, abundan olores y sabores. Sin embargo, la gracia que tienen los de Calderón es que reprimen todo eso. Quieren hacerlo porque es un mundo, quieren reprimirlo porque se mueven en un mundo más delicado, más educado. Están encerrados entre las paredes de una casa. Todo lo que en Lope es carne, aquí en Calderón es fantasma.
En la puesta en escena, en cualquier caso, la sensualidad y el deseo estaban muy presentes por la ausencia de acción de los personajes. No lo expresan, pero está dentro constantemente. Tules y velos en las ropas, movimientos de danza a lo Isadora Duncan, acciones, voces, música, iluminación, atmósferas, misterio y magia. Algunos de los personajes, algo acerca de los personajes. Don Juan y don Luis, recios defensores de la moral de la época, pero conflictuados ellos mismos también. Don Juan ha de velar por la familia, por el honor y el sustento. Esconde a su hermana y miente. Todo le da mucho trabajo, lo que, unido a su carácter tímido, no le permite dejarse ir en el amor hacia Beatriz. Don Luis envidia todo lo que no es. Estos son todo cosas que vamos deduciendo, son ya conclusiones con los actores, cómo lo van construyendo ellos también. Don Luis envidia todo lo que no es, quiere ser lo que no es y tropieza una y otra vez con la realidad. Por inexperiencia, rabia, celos, frustración, casi todo negativo, pero hemos querido respetar de él la honestidad que muestra en algún momento al confesar su terrible verdad, en la que viene a decir que el dolor es lo más noble. Siempre estamos buscando que todos los textos, bueno, ya he visto con lo en serio que se toma uno, lo de las tintas, nosotros tenemos que tomarnos muy en serio hasta la última coma. Claro, nosotros trabajamos al milímetro y este adjetivo y esto porque... Y, bueno, pues tranquilos que nosotros desde la escena también lo hacemos, ¿verdad? Es un personaje, él cree en eso y nos hace partícipes de su drama, por el dolor a las estrellas. Se redime al entregar a su hermana a su mayor rival, don Manuel. Es un personaje que para nosotros da la vuelta, cambia. Don Manuel, luz eléctrica en medio de un mundo de gas, un hombre de mundo inteligente, de alcurnia burgalesa. Suena un poco de sí, pero bien. Viene de la guerra, de oscuras experiencias militares y quiere cambiar su vida, aunque le falta impulso para entrar en el mundo de los sentimientos. Pero la cambia. Cuando en medio de su búsqueda de una nueva identidad encuentra ese juego, todo el juego del amor, juega a fondo el juego. Se convierte también en dramaturgo, en literato, porque escribe en broma cartas de amor a esa dama duende que él desconoce y finalmente se atreve a penetrar el misterio, a avanzar hacia el misterio, a ir con los ojos vendados a encontrarse con alguien que no conoce. A lo largo de la función y desde nuestra mirada contemporánea, son hombres que aceptan desestructurarse y así lo hemos compuesto con los actores. Cosme, sin embargo, es un personaje oscuro, casi de jácara, más de entremés que de comedia, bebedor, traidor, maledicente, rebelde, que reivindica su autonomía hasta el final. La otra criada, Isabel, la veíamos como una colaboradora metateatral, nos permitimos, por ejemplo, una sugerencia en el propio Calderón, hace una alusión en un momento muy distanciada a lo que ocurre en la acción. Entonces, bueno, pues nosotros la poníamos, si dice algo del fuego, pues ella enciende el fuego, trae cosas, es decir, frente a lo que imagina Cosme de duendes, pues ella ejecuta acciones que pueden ser necesarias, un personaje metateatral. La otra dama, Beatriz, contrapunto de Ángela, asustadiza, cobardica, que necesita a su prima, Ángela, de maestra. Los periodistas me preguntan a veces cómo he trabajado con los actores y me quedo paralizada porque es imposible expresarlo en pocas líneas. En primer lugar está el trabajo que ellos hacen a partir de la experiencia y formación que tienen, que en los elencos con los que trabajo es enorme. Luego está la experiencia en el verso clásico español, técnica, interiorización, creación de imágenes, reglas. Más adelante hablaré un poco más del trabajo de verso. También está el trabajo de movimiento individual con los otros y con el espacio. Habitualmente tenemos no solo un profesor de movimiento, sino una coreógrafa o coreógrafo trabajando al lado. Movimiento natural, expresivo y poético y también coreografiado a veces. Tener conciencia de la ocupación espacial, de la presencia corporal, de la respiración, del ritmo y todo ello en relación con la palabra y su expresión más orgánica y concienzuda. Atletas, esos son,
poetas y atletas. El análisis de texto en acción, relaciones, conflictos, antecedentes, motivaciones y montones de preguntas que lo hagan vivo hoy, porque para mí el teatro trata de la vida. En el comienzo del análisis de texto de la obra entera, les informo de las líneas elegidas para el montaje y sus razones. Conocen el espacio, los figurines, la música de base, los planes de iluminación o vídeo, y luego vamos pactando todos juntos rasgos, intenciones, conflictos y su desarrollo. Partiendo de circunstancias dadas que definimos y acordamos, vamos improvisando con texto memorizado, dibujando con trazo grueso, sin miedo, haciendo un esqueleto en el que se mueven y van reconociendo situaciones, relaciones, emociones, a partir de la palabra o del trabajo físico. Esto puede ser en una compañía de estas características, ¿no? Porque bueno, son los 45 días de ensayo, pero unas facilidades para trabajar. En otras circunstancias no es tan fácil, pero es cierto que la CNTC, el clásico, es imprescindible. Es un lugar en el que hay que hacer ese tipo de trabajo y no podemos prescindir de que exista. Así que, bueno, pues es lo mínimo, cada uno lo hará de una forma. Pero lo que sí está claro es que la construcción de escenografía tiene unos plazos. Administrativamente todo es muy complicado, el vestuario lo mismo. Por lo cual yo dedicaba, suelo hacerlo ahora, pero dedicaba muchos meses antes a preparar todo eso, como 7 meses antes ya estaba todo de tal forma, todo definido, de tal forma que cuando llegaba al trabajo con los actores empezaba otra cosa, otro lenguaje. Voy introduciendo temas principales o secundarios, analizando la relación que tienen con ellos o resaltando o reforzando temas que ellos proponen, siempre en conflicto con los otros o con uno mismo, es el lema. El texto ha de hacerse necesario. Digo esto y no otra cosa porque lo necesito. Esto es fundamental, ¿no? Esto es una pelea y yo creo que se nota mucho en la forma de hablar. Es un trabajo también muy analizado con Vicente Fuentes. Viene también de mi trabajo con Shakespeare y con la experiencia de autores de esas, bueno, sobre todo Shakespeare y actores de esas características. Hacer que la palabra, el texto sea absolutamente necesario, que no desborde la forma a las intenciones o a la interpretación más orgánica, ¿no? Cada frase es más importante que lo anterior. Esto también que viene mucho de las obras shakespearianas. Yo siempre les digo que cuando empieza la obra empezamos a defender cada uno un texto y un conflicto y una relación, y que la frase siguiente es más importante que la anterior. Esto, claro, la escena siguiente es más importante que la anterior, o sea que la obra va así, aunque sea más sostenida, da igual, vas aprendiendo a no hacerlo de una forma vertida, pero puedes hacerlo más contenido, pero siempre, claro, esto viene de lo que uno imagina en el teatro popular, que al público había que sujetarlo, entonces tú tampoco puedes llegar y decir, y ahora te voy a contar esto. Yo les digo, eso es muy ruso, quitar, hay que hacerlo muchísimo más expresivo. Comunicar, cada frase es más importante que la anterior, hasta la última sílaba, bello y claro, comunicar en presente, aquí y ahora, en cada escena, en cada acto, incidimos en las elecciones que hemos tomado, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Hay repeticiones para irse situando, para fijar, para encontrar cosas nuevas, para concentrarse en la escucha del otro, siempre hacia adelante. Y se van creando los personajes y las escenas, o al revés, y los actos, y se llega al total. Apunte sobre el trabajo de verso. Este espectáculo formaba parte de un proyecto mucho más amplio, el de la CNTC, y trataba de ser su reflejo y su impulso en todos los aspectos. Una de las partes fundamentales de nuestra misión era el trabajo de verso. Tanto Vicente Fuentes, el maestro de esta disciplina, como yo pensábamos que se trataba de hacer del elenco una entidad colectiva. También a través del entrenamiento voz
palabra, verso, que los distintos lenguajes de la escena se interpelan y responden y que todo debe formar un conjunto coherente de interacciones. Queríamos convencer por medio de la palabra, evitando el estilo didáctico, donde cabía, por supuesto, el elocuente silencio. Y siempre todos juntos, en común escucha, en un sonido colectivo, en un sueño compartido. En pro de la excelencia mantuvimos ese objetivo en los ensayos, en este montaje y en todos los que vinieron después. Y así conseguimos transmitir como mortales, de forma verosímil, un lenguaje olímpico, huyendo de los tonos grandilocuentes, pero entrando de lleno en la fuerza que reina en la obra. Poesía culta y primitiva a la vez, salvaje y devoradora, forma exquisita y fondo apoyados por los otros lenguajes escénicos para acompañar al espectador a un estado espiritual y poético permeable al universo de Calderón. Sobre la música. Desde que elijo el texto escucho músicas que pueden servir, sugerir. La mayoría se desechan tras haber cumplido su cometido, aunque haya sido solo hacerme compañía en las horas de estudio. Tuve a Ignacio García como músico en este y en 7 montajes más. Le conté mi lectura, me trajo sonidos, músicas varias y fuimos eligiendo hasta la última semana de ensayos. En este caso, dado el carácter creativo y tramoyero de Ángela, nos decidimos por incluir composiciones de ópera. La Sonámbula, Lucía de Lammermoor, Casta Diva, Traviata, pero no eran las composiciones completas. En todas aparecía ese mundo fantasmagórico y nocturno para que impulsara la palabra y nos expresara que es un mundo, para que impulsara la palabra y nos expresara que es un mundo en construcción. Nos quedamos con los acordes de estas composiciones. Siempre trabajábamos, ya vais a ver, acordes, salvo en algún caso, cómo empieza la función, que son las fiestas del cumpleaños del príncipe, no me acuerdo ahora muy bien, no me acuerdo exactamente, pero bueno, a mí me encontré con la composición Las noches de Madrid, de Boccherini, y empezamos por allá, pero luego fueron apareciendo otros sonidos diferentes que en realidad los tengo aquí señalados, pero casi mejor que luego os los ponga, los tengo elegidos para después. Vale. El dispositivo escenográfico, la luz, el vestuario. La experiencia de años de trabajo en común nos daba confianza, seguridad y la convicción de poder profundizar en los distintos campos. Partiendo de un trabajo exhaustivo de comprensión del texto y a la búsqueda de analogías, encontramos en el siglo XIX un contexto adecuado para potenciar esta obra y, en particular, la idea del ocultismo y la superstición que pueblan la obra. Interior, exterior, alacena, tenían que ser claros para que el público pudiera seguir la trama y las ideas que subyacen. Hablábamos con Esmeralda Díaz, escenógrafa, Gabriela Salaverry, figurinista, Juan Gómez Cornejo, iluminador, de un clima potente de ilusionismo y de un mundo fantasmagórico y del no poder ser de las identidades sonámbulas. Esto nos hermanó con la novela gótica y la estética que la acompaña, el universo victoriano, lleno también de prejuicios y prohibiciones. Hablamos en nuestras reuniones del comienzo del cine como recurso que crea ilusión, así como de las propuestas mágicas y de los mecanismos de los ilusionistas. Por ejemplo, Georges Méliès con sus trucos y apariciones inesperadas, creando mundos en apariencia reales que dejan paso a la fantasía y a los fantasmas. Creo que tengo... Ay, no, es que no he probado. No sé. Ah, es esto. Bueno. Vais a ver que lo dirigir más o menos, pero esto... Oh, Dios mío, el espacio. Joder. Espacio DD. Ahí está. No sé. Bueno, estos son sugerencias de casas victorianas. Pues no sé si voy a poder sacar. Madre mía. Ya verás ahora. Ya le he liado, porque ahora ya no sé cómo ir para atrás. En la cruz de arriba. ¿Ahí? Sí. Vale.
Bueno, pues entonces... A ver qué me sale ahora. Bueno, sí, esto está bien. Ahí se ven objetos volados que van a ser elementos que vamos a utilizar después. Recorrimos también el trabajo artístico de Charles Maton sobre maquetas que nos daban pistas sobre cómo construir mundos reales e irreales. Así, en el espacio huimos de la ambientación y la verosimilitud y decidimos tratar el dispositivo escenográfico como un contenedor, un objeto, una casa de muñecas con mecanismos sorprendentes de entradas y salidas de objetos más pequeños, mecanismos inspirados en el que propone el propio autor. Es curiosísimo ver lo de Maton porque hay unas maquetas pequeñitas preciosas. Una alacena que gira al fondo y pone en marcha un engranaje físico, psicológico y emocional en los personajes. Decía Juan Gómez Cornejo que esta escenografía, caja en apariencia cerrada con lucernario central y techo, determinaba por completo la luz. Es cierto, pero un iluminador como él no esquiva el riesgo, al contrario, extrae fuerza y poesía de los obstáculos. Había trabajado con todas las personas que formaron parte de este proyecto y, como decía, la experiencia en común te da una base muy sólida para lanzarte a descubrir y a investigar. Y ahí voy yo a ver si investigo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre! No, que tengo un lío, no os creáis que no. En serio, es que no sé muy bien lo que estoy buscando. Fotos. Bueno, pues nada. Fotos de... Venga. Vamos ahí. ¡Ay, Dios! Vale, sí, bueno, esta es una foto del principio. Quisiera haber encontrado la maqueta, las maquetas de Maton y los trucos de Méliès, pero no sé dónde están. En fin, bueno. Ay, no sé cómo sujetarlo, ¿eh? Voy a tener que... Ay, por Dios. Es que son vídeos. ¿Cómo que estos son vídeos? Son vídeos, no son fotos. Me estáis diciendo cosas que es imposible. Bueno, y puedo... Ahora, aquí el castigo espacio de... Ya, pero no lo voy a conseguir. No voy a ser capaz. Bueno, pues voy a leer el último tramo de aquí y... ¿Me puedes poner esto? Voy a... Bueno, como veis yo esto nada. Vale. No, es un... No. Esto acaba de entrar el disco, pero no es este. El disco ahí está, ¿no? Ese, el de arriba. Aquí disco local. No, aquí colocó el disco. Bueno, madre mía, ya verás. Bueno, pues sigo un poquito. El disco local es el ordenador. Sí, el ordenador. Ah, sí. vale. Tiene que ser el D, ¿no? Que está entre paréntesis. Eso es lo que ha puesto como extensión. Sí, pero esto es el pincho que tengo aquí, pero Aquí no hay sé. otro que No, es lo mismo. es lo mismo. Abajo será este espacio de... Y dando a este equipo salen las cosas que... Bueno, sigo porque si no me muero de vergüenza. Vale. Bueno, la Dama Duende, para acabar saltándome algunas cosas, la Dama Duende, una diversión preciosa, modelo de comedia. Y digo, qué satisfacción escuchar los versos de esta maravillosa comedia en el Piccolo Teatro de Milán. Año tras año fuimos sembrando el terreno para poder llevar las producciones a otros países y no solo a aquellos en los que se habla nuestra lengua. Y ahí estábamos, en uno de los teatros de referencia de Europa, transmitiendo al numeroso público
asistente, la belleza, picardía y fuerza de esta comedia de nuestro querido Calderón. Cito este acontecimiento porque es emocionante recordarlo y porque me parece un reflejo concreto de los logros del equipo de la CNTC. Es imposible transmitir aquí la magia con la que se produce el encuentro entre elenco, creativos, técnicos, dirección, espacios, objetos, siempre amparados por el resto del equipo de la casa. La escucha prima en todas partes y avanzamos acompasando nuestra respiración y nuestros latidos. Habíamos hecho comedias de Lope, de Ruiz de Alarcón, de Rojas Zorrilla y ahora percibíamos con claridad que Calderón era diferente. Nos parecía que sus personajes eran imperfectos, estaban por construir y lo conseguían a través del recorrido de la obra. Nos parecía que pensaban mucho porque dudaban, que la sintaxis que empleaban en sus parlamentos era más compleja que la de Lope, por supuesto. Comprendimos que el humor en esta obra era diferente y creo que conseguimos explorarlo e incluso expresarlo. Sí, en La Dama Duende el humor es el filtro a través del cual el dramaturgo nos presenta cuestiones como la búsqueda de la identidad propia, el conflicto entre ilusión y realidad o la encrucijada entre el ser y el parecer. El honor aparece desde el comienzo como un obstáculo para la naturaleza, para el amor. Es un precio que hay que pagar para mantener los privilegios de clase, para guardar las apariencias, para medrar. La rigidez de las reglas sociales impide ser a todos los personajes de la obra hasta que la llama de la vida se abre paso entre ellos. La curiosidad, la imaginación y la osadía de Ángela de Toledo, viuda de un hombre que la ha dejado endeudada de por vida, serán el motor, el punto de vista necesario para trastocar la realidad y hacer posible lo imposible. Ella, la Dama Duende, contagiará con su ilusión a los que la rodean y les impulsará en el conocimiento de sí mismos y del amor. Ella, que es invisible para los demás, conseguirá con ingenio, sagacidad y coraje hacerse visible, ser ella misma. Diversión preciosa, modelo de comedia, celebración de la fantasía. Esta obra maestra, como su protagonista, nos arrastran a su juego para invitarnos a ser quienes queramos ser, a inventar nuestro propio destino. Bueno, pues ahora sí. Se pueden. Bueno, tenéis fotos, están bien ahí, se ven. Sí, os hago ver algunas de las fotos con las atmósferas. Veis la camita que se ha metido, era todo como una maqueta así alargada, muy, muy apaisada, y entraban los elementos. Todo, como veis, colores grises, rojos, todo muy medido en cuanto a las imágenes, no huyendo para nada de la comedia. Y esta sería una imagen muy típica. Ahí veis el fuego, la criada y el vídeo arriba. El vídeo ocupaba una parte arriba y solo aparecían letras. Esta es un poco todo del 19, esa sensación de los comienzos del cine también, y muy llevado. Qué bien me has puesto esto, ahora ya lo pongo seguido. Bueno, las amigas, los rivales, la alacena. Y aquí las chicas vestidas a lo Isadora Duncan. Ya digo, es curioso porque, claro, elegimos... todo viene de una frase de Calderón que dice que a ella le gustaba ir al teatro por la noche, que salía por la noche y iba tapada, y que se iba a ver el teatro, donde ella soñaba. Entonces, bueno, pues empezamos a imaginar que esta mujer tenía, aparte de un afán por la dramaturgia, pues que le gustaba la danza, le gustaban las bellas artes, y bueno, lo de Isadora Duncan, según nos fue explicando la coreógrafa, pues eran movimientos muy libres. Era cuando se empieza a desaparecer el clasicismo en la danza, ¿no? Y ellas aparecen aquí. Bueno, os quería poner esta escena, la tenía preparada para que la vierais, porque aquí nuestra Nuria Gallardo hace un trabajo absolutamente increíble. El fantasma, bueno, y este es el momento en que don Manuel camina vendado con los ojos vendados hacia la casa del fantasma. Poníamos arriba un mapa, nos trajo
muy locos la casa y todas sus habitaciones. Hicimos 1000 planos, pero es que además encontramos el plano donde nos dijeron que estaba la casa. Y entonces eso aparece en la obra, lo poníamos arriba en rojo. Y bueno, pues estábamos fascinados con la idea de orientar al público todo el rato geográficamente para que no se nos perdiera. Cada vez que hay alguna cosa de estas en una obra yo pongo mapas. Si veis un mapa es porque la cosa ha costado mucho. Bueno, él con su venda, todo muy esencial, ¿no? Muy poético, la idea de que va con su carta, bueno, ya veis y cuando se encuentran ellos dos. Aquí tenía también este vídeo preparado porque uno de los textos que más me llama la atención es cuando le dice don Manuel a ella, el alba para brillar, bueno, describe cómo la ve y ella le contesta, no soy alba y no soy sol, déjame que sea real. Es decir, es fascinante cómo desde un punto de vista actual es facilísimo descifrar lo que es esta mujer que ya para la sociedad está muy gastada porque es viuda y además es pobre y además está endeudada, que es mucho más complicado. Ella quiere seguir viviendo, quiere enamorarse y va poniendo condiciones para que la conozcan, pero ella no admite un relato muy poético y muy distante. Yo no soy alba, yo sé, reconozco mi dolor y a mí me tienes que seguir de una forma. Bueno, verdadera. Otra, en el elemento, había tules que luego se van a ver en la obra posterior y permitían casitas también por detrás. Todo veis, los tules están jugando a esta idea de misterio todo el rato. Bueno, aquí las chicas con... por ejemplo, esta escena, recuerdo el enfrentamiento entre don Luis y don Manuel. Recuerdo que la clave que se le dio a los actores, y esto era muy interesante, es que don Luis no sabe expresar sus sentimientos, está siempre enfadado. Cuando tiene que expresar afecto se enfada. Y entonces no hay violencia real, lo que hay es un enfado constante de don Luis porque le está ganando la partida. Entonces, y está todo el rato enfadado hasta cuando le dice, bueno, venga, ya te perdono porque no me queda más remedio. Bueno, veis, ahí se ve el mapa muy claro en la parte de arriba. Y bueno, pues este es el final. Y no sé cómo voy de tiempo. 5. Vale, pues ¿puedo volver al pincho? Pero otro, sí. Bueno, quería... la obra del Castigo sin venganza fue después de esta. Y, bueno, solo quería poneros, si es que llego a poder... No, fotos esa no. No, el Castigo Espacios. Aquí es el Castigo Espacios, sí, sí. Vale. Bueno, después de dar muchísimas vueltas y que la complejidad de esta obra, decía, esta crepuscular tragedia, la idea de la que partimos, esta crepuscular tragedia de honor, oculta, otra vez el honor y desde un punto de vista totalmente distinto, oculta una profunda reflexión sobre el poder, la justicia, la responsabilidad, el amor y el deseo, ambientada en el contexto político de las ciudades-estado enfrentadas en la convulsa Italia de finales del 480. Atrapados en la tela de araña de un palacio de susurros, espejos y secretos, los personajes se enfrentan a su conciencia con una intensidad desconocida. La belleza de los versos se alía con la aspereza brutal de los conflictos y con un delicado ritmo casi cinematográfico en que las escenas se entrelazan y yuxtaponen. De fondo, la fama, como eje de unas vidas abocadas a la mentira, va gobernando una trama que desemboca en un desenlace sangriento, sin resquicio de esperanza. En el... 2 minutos. Vale. Bueno... Vale, deciros que estos son los diseños del espacio. En este caso es hija de la anterior. Ya digo que en este caso Calderón y Lope se nos unieron, quizá por la lucha del propio Lope, por emular a Calderón y compañía,
Veis que son tules, las paredes son transparentes, nos permiten un trabajo, bueno, hay un trabajo de luz, de espacio muy desarrollado, y trabajamos con transparencias y a la vez eran espacios oscuros. Pues, a veces parecían paredes y tiene, como veis, todavía un resto del dibujo de la pared, pero esto era, bueno, una especie de banda, reflejo en rojo y oro solo del duque y su poder, el mecanismo del medio que era un giratorio, los 3 espacios con la silla al fondo. Os enseño, estos son maquetas y llegamos a esta conclusión y si pudiera, bueno, estos eran elementos anteriores que lo hacían más violento. Y como en el tercer acto metemos el espejo que se ve ahí, esto todo es dibujo y maqueta. En el tercer acto la idea del espejo y un espacio único ya donde todo va a ocurrir en ese mismo lugar sin que tengan que cambiar, es como un gran juicio. El espejo es la gran mentira, o sea, la evolución, la oscuridad en la que se mueven los personajes camina hacia la gran mentira y a la muerte. Y en la gran mentira, si tú pones un espejo, a veces el actor se volvía y el espectador podía ver la cara del actor, los gestos del actor, veía la verdad y los actores, los compañeros veían la mentira. Bueno, esto creo que era algo muy interesante y si me dejas solo ver una cosita que es el otro, ¿quién me lo puedo poner? Yo ves que necesito ayudantes. María, ahora tenía otro el siguiente que dice espacio y fotos, vale. Entonces esto es, aquí podemos ver cómo ese proyecto pasa a la realidad. O sea, veis que prácticamente es idéntico, es decir, esto quería expresaros, aquí ya estamos con luz, pero veis lo que habíamos visto en la maquetita, en el dibujo, es lo mismo. Quiere decir que hay mucha preparación y después al trabajar con los actores y con todos los creativos se sigue evolucionando, pero la madre está preparada porque si no sería imposible. Veis que se ve claramente y ya está. María nos pega. Ya estoy. Porque si no... Bueno, perdóname. Pero no, por Dios, si es que soy una sosa. El tiempo tira... No, pero no tiene nada. Con esto de los aparatos, wow. Pues esta es la intervención de Elena. No sé si da tiempo a una pregunta y una respuesta brevísima, ¿o no? Sí, tenemos que terminar a las 8, porque si no perdemos el teatro. ¿Alguna pregunta concreta y con respuesta inmediata y rápida? Sí. Esther. A ver que si puedo. Sí que puedes. El diseño de iluminación lo hizo la misma persona del Castigo sin venganza. ¿Y quién es la persona? Juan Gómez Cornejo. Con quien, o sea, yo no dejo que llegue Juan al final, no, Juan habla desde muy pronto cuando estamos con los espacios iniciales y él va viendo y él va diciendo, cuidado aquí si me ponéis esto, o sea, todo el mundo, claro, esa es la ventaja de trabajar en una institución como esta y de no tenerle miedo a dialogar también. Y Juan en eso es increíble. Y luego los tiempos también son buenos, quiero decir que cuando ya él ha montado también nos tomamos mucho tiempo para ver los efectos. Y él se mete cuando estrenamos en Almagro las noches allí mirando y mirando y mirando. Pero todo va como muy preparado previamente y luego, pues por si acaso y luego va avanzando. Pero sí, Juan, o sea, se ve muchísimo, se ve mucho, sí. Muchas gracias, Elena. ¡Ay, Dios! Pues ahora nos tenemos que ir. Bueno, un día os lo enseño. La parte buena es que como ayer hice toda mi lista de agradecimientos, pues hoy puedo ser brevísima. Solamente para cerrar un poco el ciclo, repetir gracias a todos los asistentes, los que habéis participado, también los que habéis estado ahí escuchando las conferencias, que sois los que dais sentido a todo esto realmente. Gracias a la Universidad de Almería y al Centro Cultural Fundación Unicaja por hacerlo posible, porque sin ellos
pues nos estaríamos en un parque o algo así. Y como pequeña síntesis de todo esto, ¿no? La idea era relacionar el teatro áureo con otras disciplinas, y creo que en todas las conferencias ha estado presente. Hemos hablado de gestión cultural, hemos hablado de música, hemos hablado de humanidades digitales, hemos hablado también de química incluso, ¿no? Y ahora de todas las relaciones que se establecen durante el proceso de montaje de una obra. Lo malo de todo esto, estaba pensando yo, ¿no? Es que me voy de aquí con más preguntas que respuestas, pero luego también estaba pensando, eso es lo bueno, lo malo, pero lo bueno, porque si nos vamos con más preguntas, quiere decir que el año que viene pues podemos buscar otras soluciones, así que nos vemos entonces.